Voy a leer un cuento que no sé su procedencia ni su autor, pero creo que su contenido puede serte muy útil. Se titula La ciudad de los pozos. Esta ciudad no estaba habitada por personas, sino que estaba habitada por pozos. Pozos vivientes, pero al fin y al cabo pozos. Los pozos se diferenciaban entre sí, no solo por el lugar donde estaban ubicados, sino también por el brocal, que es la apertura que los conecta con el exterior. Algunos de ellos estaban hechos de mármol y de piedras preciosas. Otros, más sencillos, estaban hechos de piedra y madera, y los más humildes solo eran una abertura en la tierra. La comunicación entre los pozos era muy rápida. Y llegó una moda a la ciudad de los pozos, seguramente una moda que procedía de la ciudad de los humanos. La nueva idea señalaba que todo ser viviente que se preciase debería cuidar mucho más el interior que el exterior. Lo importante no es lo superficial, sino el interior. Así fue como muchos pozos se empezaron a llenar y a llenar de cosas para cuidar su interior. Muchos pensaron que lo mejor era llenarse de monedas de oro y de piedras preciosas. Los más prácticos pensaron llenarse de electrodomésticos y de aparatos mecánicos. Los más bohemios pensaron que lo mejor era el arte, así que se llenaron de pinturas, de esculturas, de pianos de colas sofisticados. Los más intelectuales se llenaron de libros, de escritos, de manifiestos, de revistas científicas. E incluso los pozos más religiosos se llenaron de libros de oraciones y de imágenes de santos. La mayoría de pozos se llenaron hasta tal punto que no cabía nada en su interior. Así fue como algunos pozos pensaron cómo podían meter más cosas dentro de ellos. A un pozo se le ocurrió que la mejor forma era ensanchándose. Así fue como esa idea corrió rápidamente y muchos pozos empezaron a ensancharse para poder meter más cosas. Un pozo pequeño, alejado de la mayoría, humilde, pensó que para meter más cosas en el interior, si se ensanchaba, sus bordes se difuminarían y perdería la identidad, ya que cada vez el pozo parecería más como un terreno llano. Quizás, a partir de esta idea, se le ocurrió que la otra manera de aumentar su capacidad era profundizar hacia el interior, hacia abajo. Hacerse más hondo y hondo que no ancho. Pronto se dio cuenta que no tenía la posibilidad de profundizar si no sacaba las cosas que estaba conteniendo. Al principio tuvo mucho miedo al vacío. Se atemorizó, pero lo acabó haciendo. Era la única manera de poder profundizar. Se vació de sus posesiones y el pozo empezó a volverse cada vez más profundo, mientras los otros pozos se apoderaban de sus cosas. Un día, sorpresivamente, el pozo, que crecía hacia adentro, tuvo una gran sorpresa. Muy adentro, en lo más profundo, encontró agua. Nunca antes otro pozo había tenido agua. El pozo superó la sorpresa y empezó a jugar con el agua, humedeciendo sus paredes, salpicando los bordes
y por último sacando agua fuera. La ciudad nunca había visto ese acontecimiento. El agua era bastante escasa, así que la tierra estaba sin vegetación. Pero aquel pozo empezó a sacar agua hacia afuera y la tierra de alrededor del pozo se rehabilitó. Empezó a despertarse. Las semillas de las entrañas de la tierra brotaron. Creció pasto, tréboles, flores, tronquitos, plantas, árboles. La vida explotó en colores alrededor de aquel pozo humilde y sencillo, que fue llamado el Vergel. Todos se preguntaban cómo lo había conseguido aquel milagro, pero él les decía que no era ningún milagro, que simplemente era vaciarse de todas las cosas y profundizar hacia adentro. Muchos intentaron seguir a esta idea, pero enseguida, cuando vieron que se tenían que vaciar de las cosas, la desecharon. Hubo un pozo que sí que quiso seguir ese camino de profundización y decidió correr el mismo riesgo que el Vergel, vaciándose, y también empezó a profundizar y también acabó llegando al agua. Espero que tú seas el próximo en llegar al agua.